Muy buenas, bienvenidos una vez más a esta tertulia de amigos aquí en Radio Solidaria, como siempre en la casa también de Solidaria Televisión, con este pequeño estudio donde tratamos y comentamos con nuestro amigo Willy López los salmos en esta serie de programas, y hoy nos toca el Salmo 45. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. Un poco así asfixiado, he tenido que subir un poco rápido. Bueno, con un poco de barro en el camino, pero bueno, espero no manchar mucho el estudio. Nada, no te preocupes. Primero de todo, felicidades, ha sido tu cumpleaños. Sí, ya me voy haciendo mayor. Yeah. Mira que lo llevas intentando un montón de tiempo alcanzarme, pero no lo consigues. Nada, no hay manera. Por lo menos los dos ya somos abuelos, que no es poco. Sí. Enhorabuena, felicidades. Y bueno, pues hoy estamos de celebración, estamos en una época navideña, Me da un poco... me estás trayendo mucho este año la Navidad, no sé, está como muy apagada, ¿no? Veo... Hay concurso de árboles y de luces. Claro. Pero no sé, tengo la sensación de que no... El folclore, la verdad... Bueno, primero decir que el Salmo 45 sobre todo es un salmo mesiánico, y por eso vamos a aprovechar, porque la historia del Mesías viene de mucho antes, lógicamente, viene desde Adán y Eva, claro. Toda la línea semítica, pero realmente su aparición estelar en la tierra es en esta época, ¿no? Entonces, fíjate, los albañiles están haciendo obra en casa, ¿verdad? Y me preguntaban, ¿de qué vais a grabar y tal? ¿De la Navidad? Y digo, no, estamos grabando una serie de salmos y tal. Digo, ¿sabes lo que pasa? Que grabar de la Navidad es muy complicada, porque si hablas de la verdadera Navidad, nadie te hace caso. Porque todo el mundo está interesado en la Navidad comercial, ¿no? Y esa es la realidad. Pero la realidad que vivimos, pero la realidad que es realmente es que si Jesús no hubiera nacido, si Jesús no hubiera dejado toda su majestad, como nos dice en Filipenses y todo, y hubiera dejado todo para hacerse carne y habitar entre nosotros, no estaríamos hablando. Aunque bueno, el ser humano tenemos la capacidad de inventarnos lo que sea, para lo que sea. Celebramos la muerte en Halloween, en México especialmente San Muerte, ¿verdad? Pero luego nos da miedo cuando nos dicen que tenemos un cáncer y que es posible que muramos, pero no sé, debiéramos estar contentos porque estás celebrando la muerte, pues ahí la tienes. Sí, y cada vez hay más políticas de muerte, ¿no? Y cada vez hay más políticas enfocadas a la muerte. Este país, ¿no? La verdad, que yo siempre lo he dicho, este país, por desgracia, casi nunca ha tenido políticas de vida. Da igual el partido político que haya estado gobernando, no ha tenido políticas de vida. Es decir, por ejemplo, los países escandinavos. Tienes un hijo, sabes que tienes ahí, te van a ayudar con él, te van a ayudar con los libros, aquí políticas, la gente dice, no quiero tener niños, porque ¿qué hago? No me llega para comer. Cuando viene el tema de septiembre, los libros es una auténtica ruina. Nadie me ayuda con los pañales, nadie me ayuda con la leche materna, nadie me ayuda con nada. Es decir, es un riesgo. Entonces, políticas de vida, pues es fácil, pero ¿qué va a pasar? De repente nos damos cuenta, no nos damos cuenta, nos pasa como con el cambio climático, ¿no? Es un poco que viene como Juan y el lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, bromeando, hasta que un día vino el lobo y nadie le hizo caso y se le comió todas las ovejas. Entonces esto pasa igual con el cambio climático y esto. Dentro de 30, 40 años nos vamos a encontrar con que prácticamente no hay nadie cotizando. Va a haber muy poca gente cotizando. Los ricos no van a tener problemas porque van a tener su jubilación privada, pero los pobres, ¿qué van a hacer? 50 años trabajando, ¿para qué? Para que les pidas que todavía coticen 3 años más. Supongo que cuidarán de ellos sus gatos y sus perros, me imagino, ¿no? Que cuidarán de ellos cuando sean mayores, ¿no? Y les llevarán al médico y a la visita del médico. Sí, una proposición no de ley que los perros, que las mascotas empiezan a cotizar, sería interesante. Sería interesante. Para los dueños, ¿no? Ya se habla de los robots, ¿no? Que los robots puedan empezar a cotizar también, porque son los que están desplazando a algunos. Mañana la inteligencia artificial también tendrá que cotizar, porque le va a quitar el trabajo a mucha gente. Yo lo de la inteligencia artificial, digo, si estamos perdiendo la natural, ¿dónde vamos con la artificial?
La Navidad es, bueno, representa el nacimiento del Mesías, representa el nacimiento de Jesús en la tierra, pero sobre todo representa el nacimiento de Jesús en nuestros corazones, ¿no? Que esa debería ser un poco la Navidad, ¿no? Y no un señor barbudo vestido de rojo, ¿no? Que viene en un trineo. Que no sabemos ni quién es. Eso es. Que el otro día escuchaba que el testimonio de alguien en Japón, ¿no? Que decía, si se celebraba la Navidad en Japón, claro, es un país con poca tradición cristiana, dice, no, pero aquí sí que se celebra un poco en la Navidad hollywoodiense, ¿no? Claro. De Santa Claus con la Coca-Cola de rojo y repartiendo regalos desde un trineo, ¿no? Y por la parte comercial que toca, ¿no? Pero allá, parece que allá donde no llega el Evangelio sí que llega, ¿no? El marketing de la Coca-Cola y de las grandes corporaciones que están esparcidas por todo el mundo de una manera increíble, ¿no? Claro, pero fíjate que incluso en la iglesia se está colando el marketing. Claro, total. Hay iglesias que para ganar más almas están ahora apostando por el marketing, están apostando por ya no los pastores están un poco obsoletos, ahora vamos a ser coach, ¿verdad? Todo este tipo de cosas como si esto fuera una empresa, como si esto fuera... Yo entiendo, las empresas lógicamente tienen que tener coach y las empresas tienen que tener lógicamente un buen marketing porque eso es lo que va a hacer ventas. ¿Por qué? Porque su propósito es, claro, beneficio económico, lógicamente, ¿no? Así es. Y una buena imagen no les preocupa tanto, pero el beneficio económico sí. Ahora, nosotros no, nosotros es totalmente... Primero, no podemos convertir ni convencer a nadie, porque eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategias de marketing haces? Yo he visto que gente que ha hecho a través de la música intentando ganar a los jóvenes, cambiando un poco el lenguaje, no predicando ni de dolor, ni de sufrimiento, ni de todo ese tipo de cosas, o sea, todo bonito, todo sea un evangelio Papá Noel, claro. ¿Verdad? Que nos guste, ¿no? Claro, de repente la gente viene a la iglesia, le predican eso, está encantado, lo acepta, lógicamente, no se convierte, se convence, pero empiezan a venirle problemas y dice, ¿y ahora qué? Claro. ¿Quién me ha engañado? Me han vendido un producto y yo esto no lo puedo devolver. No tiene periodo de devolución. Por eso tenemos que seguir, por así decir, apostando a favor de la verdadera Navidad. Porque si perdemos el verdadero sentido de la Navidad, lo demás no tiene mucho sentido. Regalos, yo puedo hacer en cualquier año regalos. Claro. En familia, yo puedo comer en familia cualquier año. A mí me parece mucha tristeza, me produce mucha tristeza ver a personas en nuestro alrededor, nuestro entorno, que llegan a estas fechas y se ponen ñoños, se ponen sentimentales, se ponen tristes, y empiezan a echar de menos a la familia y tal. Digo, ¿no te has preocupado por tus padres en todo el año? ¿Por qué resulta que ahora en estas fechas es algo especial? Sí, que igual se conmemora, se celebra en un mes, se come en familia, pero ¿por qué no te has acordado en todo el resto del año de tus padres, de tus abuelos, de tus familiares? O sea, me parece que somos demasiado carnales, ¿no? En el sentido de las emociones. Nos dejamos llevar demasiado por los sentimientos. No, somos muy superficiales. Muy superficiales, ¿no? ¿Por qué? Ahora toca, ¿no? Ahora la sociedad nos dice que tenemos que poner en marcha el espíritu navideño. Eso es. Entonces, creo que voy a ir a ver a mis padres a la residencia una vez al año. Sí. Y un rato, que no haya mucho. Casi no los fui a ver ni en pandemia, por si acaso me contagiaban, pero este es el gran problema y esto es yo creo que donde tenemos que dar. Porque aunque luego vamos a ver el Salmo 45, el Salmo 45 habla de un Mesías triunfante. Y habla luego también de su novia, que lógicamente es la iglesia, ¿no? Entonces, pero, claro, por así decir, como ahora se lleva, ¿verdad? En verdad, la Navidad, los orígenes, que ahora todo se lleva, primero se hacen 3 películas y luego la cuarta película es los orígenes y se vuelve para atrás, ¿no? Sí. Y entonces a partir de ahí ha pasado con El Señor de los Anillos, ha pasado con Star Wars, ha pasado con un montón de series de películas, ¿no? Entonces, esto es como los orígenes, ¿no? Es que esto fue un pesebre, alguien que no llamó la atención, alguien que no fue deseado en el sentido de que nadie le dio su madre embarazada y a todo el mundo le dio igual. Hoy en día, los que somos de pueblo sabemos lo que es un pesebre. Y hoy en día los pesebres no son lo mismo que antaño. Es decir, hoy hay máquinas, hay regaderas, hay Karcher, hay un montón de cosas para tener el pesebre más o menos limpio
de polvo, paja y otras cosas que los animales suelen dejar allí, ¿verdad? Entonces, era un sitio bastante repugnante. No, y además sabemos, tú y yo, Willy, que en la fiesta de los tabernáculos, que realmente es donde pensamos que Jesús pudo nacer, representa esa humildad, ¿no? De una cabaña hecha de mano, con hojas, o sea, casi expuesto a la intemperie, sí. Donde, bueno, pues el calor corporal venía de los animales o venía y la familia se reúne como recuerdo del paso de Israel por el desierto, ¿no? El Evangelio empieza así, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó, hizo suca, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Que nos recuerda lo que tú estás describiendo, unos orígenes humildes, ¿no? De un siervo. Un Mesías sirviente, que quizás no es el que describe aquí este capítulo. Aquí es el triunfante, ¿no? Porque hay tú sabes, incluso dentro del judaísmo hay la teoría del Mesías Ben Yosef, o el Mesías Ben David, ¿no? Ben David, que es el Mesías el siervo, el Isaías 53, o el Mesías triunfante, como está describiendo aquí, que es el hijo de David, ¿no? Que es el libertador, ¿no? Claro. Del yugo, de la opresión. Un Moisés, un David, un Josué. Vemos que Jesús produjo esa controversia, ¿no? Dentro de su testimonio, porque muchos no le aceptaron porque no era ese Mesías hijo de David, claro, como le cantaban días antes de crucificarle, en la entrada triunfante de Jerusalén, ¿no? Esperaban al libertador y vino el siervo, ¿verdad? Claro, sí, no, y además que eso fue el gran problema que no acabaron de entender. Les trajo sin cuidado. Y es curioso, ¿verdad? Porque esto tiene que ser algo que nosotros tenemos que aprender también. No les importó que sanara gente, que resucitara muertos, que calmara el mar, que hiciera cosas increíbles. Eso no le preocupó a la gente. Lo que le preocupó a la gente es que no se enfrentó al Imperio Romano y los liberó del yugo romano. Ese fue el gran problema, y eso es lo que le quitó todo crédito a Jesús delante de los judíos. Bueno, delante de los religiosos judíos especialmente, ¿no? Que, por otro lado, convencieron también al pueblo de que al final, para que gritaran crucifícale, es decir, este hombre es un mentiroso, es un blasfemo. Pero fíjate tú que hemos visto recientemente, ¿no? Cómo se infiltran en todos lados. Hemos visto en Sudamérica, hemos visto en España, en cualquier manifestación pública siempre se infiltran, ¿no? Gente que vienen a reventar las manifestaciones, ¿no? Que son los que tiran cócteles Molotov o los que pinchan y los que generan el conflicto, ¿no? Vemos muchas veces esa cizaña, ¿no? Que crece, ¿no? Dentro del trigo, que siempre se infiltran personas, lo estamos viendo y en muchas iglesias, ¿no? Personas que se infiltran dentro de la iglesia para crear discordia, división y dividir y destruir a la iglesia, ¿no? Y aquí vemos cómo los religiosos se infiltraron entre el pueblo para jalear, ¿no? y convencer al pueblo, incluso que clamaran que caiga su sangre sobre nuestras cabezas, ¿no? Y nuestros hijos. Sí, que fíjate. Que eso es lo que hacía el sumo sacerdote en el sacrificio pascual, ¿no? Que la sangre del cordero tenía que cubrir de la cabeza a los pies, ¿no? Al pueblo. Y están clamando que Jesús sea el cordero, que su sangre sea derramada sobre ellos sin tener idea, ¿no? De lo que están haciendo, ¿no? Claro. Y están claramente confirmando que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como había vaticinado Juan el Bautista 3 años antes, ¿no? O sea, el propósito de Jesús está claro, definido. Mesías sufriente en primera instancia, la primera parte, los orígenes, como tú has dicho. Claro. Tenemos después la secuela que está por venir, que es la llegada de este Mesías triunfante, ¿verdad? Sí, no, y además tenemos que darnos cuenta que esto, no podemos aceptar al triunfante sin aceptar al sufriente. Eso es. Es imposible, es decir, tenemos que conocer, por así decir, los orígenes. Es decir, por eso cuando te hacen una retrospectiva y de repente hacen una película en que te cuentas, vas entendiendo mucho mejor las otras que ya has visto, curiosamente, y que dices, pues ahora ya voy entendiendo, porque así en la historia. Pero, ¿cuál es el problema que vivimos? El problema que vivimos es que la gente no se lo plantea. O sea, la gente se plantea una comida en familia, a muchos les va bien, a muchos les va mal, o sea, saben que va a ser una comida de discusión, eso sí, con centollos, cigalas, unos manjares impresionantes, pero discutiendo. Pero es lo que tú decías, es decir, ¿por qué tenemos que esperar a la Navidad para tener relaciones personales los unos con los otros como familia? Es una imbecilidad, o sea, es como que nos marcan
nos marcan. Es como, a ver, ¿por qué yo no me puedo disfrazar un 15 de mayo? Bueno, hoy en día... Que tengo que esperar al 30 de octubre claro. O a Carnaval. Pues me apetece y llevo a mis hijos y ya está. Pero no nos damos cuenta que en realidad nos manejan. Son un poco como borregos, sí. Como esa película de Charles Chaplin, ¿verdad? Que entrando en la fábrica todos los obreros y luego los borregos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que estamos gritando libertad, estamos gritando que queremos sentirnos libres o que nos sentimos libres y en realidad es mentira. No sé, con todas las historias que el marketing crea, lo que estamos haciendo es ser esclavos o ser manejados por todo el sistema que la sociedad. Sin embargo, Jesús vino y dijo, mira, a pesar de yo nací en un pesebre, no tengo, mi madre no tenía buena reputación por todo lo que pasó, no tengo dónde apoyar la cabeza, ni tengo lugar, no tengo ninguna posesión, estuve 30 años trabajando, parte con mi padre, en una carpintería humilde, ¿verdad? Pero yo he venido a daros libertad. O sea, y uno dice, no como el mundo os la da, ¿verdad? Claro. Porque la libertad que ofrece este mundo, tú lo has dicho claramente, no es real, no es libertad real, no es una libertad de espíritu, que es lo que condena al hombre. Es triste, ¿no? Ver que cuando Josué no dice, elegid a quién serváis, ¿no? Yo creo que hay que elegir. Sí. Y al final vas a elegir, consciente o inconscientemente, a quién sirvas. Si no sirves a Dios, vas a servir a este mundo. Y vas a ser siervo de todas maneras. Yo prefiero ser siervo de Dios, claro, que me ofrece una verdadera libertad, a no ser siervo de este mundo que lo que quiere es esclavizarme y atarme, pero bien profundo, ¿no? Aunque me dé una sensación de libertad, porque hay matices o hay cosas que me producen ciertas satisfacciones, pero no es una libertad real, ¿no? Claro, no. A veces los jóvenes, sobre todo, cuando van a conciertos, no, es que voy a un concierto allí al aire libre porque me siento libre. No, es decir, ¿sabes? Allí han ido vendiéndote la idea de que allí vas a ser libre porque eso hace que pagues una entrada y que haya una serie de gente que viva de eso. ¿Entiendes? O sea, libertad sería que tú te vayas al medio del monte con tu cassette o con tu iPhone o con tu móvil o con lo que quieras y tengas tu fiesta allí gratis. Eso sería libertad, pero lo otro no. Lo otro es simplemente la rueda que nos lleva. Entonces, esta Navidad, pues por desgracia cada vez nos lleva más y cada vez nos está haciendo olvidarnos un poco también de los que lo pasan mal, de los que pasan necesidad. O sea, cuando ves al supermercado, vas y ves los precios, unos precios, o sea, y la gente sigue comprando marisco, aunque sabe que le están engañando porque se lo están vendiendo a unos precios exorbitados, o el cordero, o el cochinillo, o las uvas, cualquier cosa, te lo están vendiendo y la gente lo compra. Y sin embargo hay gente que lo único que puede hacer es mirarlo en la tele, porque nunca va a tener a veces dinero. Una cosa, también hay que ver también que la esclavitud está en el corazón, no solamente en lo que haces, ¿no? Sino en lo que deseas. Hay gente que desea ser rica y anhelan el dinero y no lo tienen. Y hay quien lo tiene y lo anhela igualmente. Para mí es el mismo espíritu, ¿no? O sea, hay quien adultera y fornica, y hay quien desea adulterar y no puede. Wow. O sea, quizás el pecado está en el corazón, no tanto siempre, en lo que tienes, ¿no? Sino, yo creo que ser libre precisamente es eso, es no anhelar lo que no necesitas, lo que no te conviene, porque dices, bueno, no peco porque no puedo. Ya. Entonces eres igualmente, Jesús decía, para mí eres igualmente de pecador, sí, porque anhelas el pecado, del que desea el pecado ya está pecando porque nace en el corazón, ¿no? Quizás ser libre realmente sería eso, no necesitar, no anhelar aquello que no necesitas, aquello que no te conviene. Esa sería la verdadera libertad. Si luego hoy alguien te bendice y recibes aquello que es como un premio, un extra, pues lo valoras y lo cuidas, ¿no? Pero he visto muchas personas que son avaros sin tener nada. Y he visto muchas personas teniendo mucho siendo avaras. Y al revés, gente pobre generosa y gente rica generosa. Pero claro, creo que la condición no es lo que tienes o dejas de tener, sino lo que hay en tu corazón, ¿no? Claro. Este capítulo, Willy, hemos hablado de que es un capítulo mesiánico. Habla de ese hijo de David, ese Mesías triunfante. Lo describe como el más bello de todos los hijos de los hombres. Sin embargo, a Jesús se le describía como alguien que no tenía apariencia, que no tenía sufriente
Eso es. El sufriente era sin atractivo para que le deseemos. Eso es. Pero el triunfante, el salmista lo describe como un ser impresionante. Y yo creo que va a ser así. Claro. Y además todo el mundo lo verá. Dice, cuando él vuelva, todo el mundo lo verá. No sé cuándo ocurrirá. Hay gente por ahí que se dedica a hacer vaticinios. Hoy en día, con los medios que tenemos a nuestro alcance, es fácil que una persona la vea todo el mundo a la vez, ¿no? Claro. Estamos viendo los grandes eventos deportivos que tienen miles de millones de visitas, estamos viendo grandes eventos mundiales, estamos viendo retransmisión en directa de la guerra en Hamas contra Israel, estamos viendo la guerra de Ucrania. Bueno, vemos lo que nos quieren enseñar, también es verdad. No, ahí. Pero es verdad que... nos esconden más de lo que vemos. Sí, es verdad. Pero hay capacidades técnicas humanas para poder transmitir un evento a escala global y yo creo que el Mesías, en el momento que venga, va a causar algo tan impresionante en el mundo, ¿no? Que va a ser transmitido a nivel global. Hombre, él va a llegar a Jerusalén, al monte de Sión, o sea que desde ahí solamente cámaras y está puesto a las cámaras de allí. Y adelante, ya está la atención, claramente la atención que despierta Israel es impresionante. Ningún país del mundo despierta tanta atención. Un país tan pequeño, con 8 millones de habitantes, está despertando tantísima atención, ¿no? Pero es verdad que los medios ponen sus ojos donde quieren que nosotros los pongamos, ¿no? Claro. A nadie le importaba lo que pasaba en Argentina hasta que ha ganado alguien que no es de la cuerda globalista, claro. O que no va... Sí, que puede dar un poco de juego. En Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, recibíamos todos los días atención de lo que hacía o deshacía Trump. Llevamos 4 años sin saber lo que hace Biden, porque es de los buenos, ¿no? Entonces vemos cómo nos llevan y nos dirigen la atención. Claro. Hombre, de todas formas, Dani, también, o sea, es noticias, audiencia, y audiencia es dinero. O sea, eso, las televisiones no se casan con nadie, los medios de comunicación en general. No todos están comprados, casi todos están comprados. No se casan con nadie y, lógicamente, esto y tienes que dar beneficio. Eso es. Esto es una realidad así. Pero, volviendo al Salmo 45, es muy interesante ver qué bonito cómo lo describe, porque primero describe al Mesías triunfante y después va a describir un poco a la iglesia, a su novia, ¿verdad? Sí. Y va a terminar un poco el Salmo... es que es precioso porque juntando a los dos, ¿no? Habla de la hermosura, de la grandeza. Dice Dios te ha bendecido para siempre. Dice ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, ¿no? Claramente Jesús, el Mesías triunfante, ¿no? Que viene con su espada, que es la palabra de Dios, ¿no? Con tu gloria y con tu majestad, con tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Dice después, como tú has dicho, tu trono es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, está hablando del trono de Dios. O sea que está diciendo que el Mesías es Dios. Sí. Que esto es importante, ¿no? Que ese rey es el mismo Dios, es el Hijo de Dios, ¿no? Y luego lo que tú dices, ¿no? Más adelante, dice, oye, hija, y mira e inclina tu oído, ¿no? Qué bonito que podamos escuchar la palabra de Dios y mirarle, ¿no? Buscar su rostro, ¿no? Aquellos que miran a Jesús, ¿no? Son transformados, ¿no? Tenemos que puestos nuestros ojos en Jesús, ¿no? Dice el apóstol. Es como mirándole a él somos transformados, como una imagen que se refleja en el espejo. Claro. ¿No? Tenemos que tener en cuenta que los judíos no tienen todo ese dilema de pretribulacionista, medio tribulacionista o post-tribulacionista. Sí. Entonces, sino que ellos viene el Mesías triunfante y se lleva a la novia. Bueno, Pablo hablaba de la resurrección de los muertos y había los que creían en la resurrección y los que no creían. O sea, que había conflictos también dentro de la doctrina oficial, ¿no? Claro, pero quiero decir que no tienen, entonces no es como nosotros, vendrá antes, se llevará a la iglesia. Lo que simplemente el salmista hace es describir primero al Mesías, al novio, después a la novia, y después pues une a los dos en los últimos versículos del Salmo, hablando de ellos. Pero ese Mesías triunfante, le guste a la gente o no le guste, va a volver. Va a volver, todo el mundo lo va a ver. Y aquel Mesías, el sufriente, impactó muchísimo hasta el día de hoy. O sea, yo creo que no hay nadie, ni ningún ateo tan siquiera, que en cierta manera no admire a Jesús, al Mesías sufriente, ¿verdad? El problema no es Jesús. Por todo lo que hizo. El problema ha sido la religión. Sí.
Está claramente. clarísimo. O sea, el mensaje de Jesús es impoluto. No hay nadie, ni siquiera los musulmanes, incluso los propios judíos, si analizan el mensaje de Jesús. Ya. Hay alguna piedra de tropiezo, claramente, que es cuando él se confiesa hijo de Dios, y ahí es donde está el tropiezo, pero el mensaje de Jesús es impoluto. Ahora, el problema es lo que hemos hecho con ese mensaje a lo largo de los siglos. Claro, ese es el... Sí, claro, yo siempre lo he dicho, y resulta que en el primer siglo los cristianos, para dar testimonio de su vida, morían en el circo romano, y 3 siglos más tarde, o 4 siglos más tarde, los cristianos se armaban de armas para conquistar las tierras y para hacer que la gente se convirtiera o matándoles, pues había la diferencia era abismal. O sea, había habido un cambio de 180 grados brutal en lo que Jesús enseñó, en lo que fue toda la doctrina del amor. Todo. Era el marketing de la época. Sí, sí. La cruz era una espada inversa, o sea, Claro. si no aceptas la cruz, le doy la vuelta y te mato con ella. Claro. O sea, realmente era el expansionismo, ¿no? que se convirtió en el imperio oficial, y desde entonces hasta ahora, ¿no? Sí, no, pero además en todos los lugares. Quiero decir que no estamos hablando solamente de España, que cometió la suya, Francia en Canadá, Gran Bretaña en Estados Unidos, en Norteamérica, sí. Entonces quiero decir que cada uno fue cogiendo ubicando, y si vamos, pues Holanda en África, etcétera, etcétera, todo el mundo fue haciendo porque pensó que el mensaje de Jesús había que cambiarlo, era obsoleto. El mensaje del amor y de poner la otra mejilla si te dan en una, o de orar por tus enemigos y bendecir a los que te maldicen o a los que te persiguen, eso era obsoleto. Ahora había que predicar el evangelio por la fuerza. Entonces cambió totalmente. Ahora estamos quizás en otra vuelta de tuerca más, en lo que todavía se está suavizando mucho. O sea, en lo que tú estás describiendo es la época en la que se endurecía el evangelio para obligar a los demás a aceptar a Jesús, al Mesías. Ahora hemos vuelto todo lo contrario. Estamos dulcificando a tal punto el evangelio en el que ya no hay bien, no hay mal, no hay infierno, no hay consecuencias del pecado. Por lo tanto, casi que el sacrificio de Jesús no es necesario, porque todos vamos a ir al cielo, no hay necesidad de ser... Porque Dios es tan bueno que cómo nos va a condenar. Nos estamos yendo a otro extremo, ¿no? O sea, de un Dios cruel, malvado, perverso, vengativo, a un Dios naif, ingenuo, tontorrón, pasota, ¿no? O sea, sigue siendo marketing. Quizás uno es más agresivo y violento, el otro es diluyendo el vino en agua, ¿no? Y al final... Ninguno de los dos son verdaderos. Al final el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando tuvo que hablar, habló. O sea, que se lo pregunten a los fariseos, cuando tuvo que hablar, habló. Y cuando venga el Mesías triunfante que vemos en esto, el propio salmista habla de tus enemigos. Dardos saldrán, ¿verdad?, que alcanzarán a tus enemigos. Es decir, el Mesías triunfante no viene a pasar a decir aquí estoy, mirarme qué guapo que soy, cómo luzco, ¿verdad? No, él va a poner las cosas en orden, porque después de eso va a comenzar lo que conocemos como el milenio, y es el tiempo en que Cristo va a gobernar con justicia la tierra. Entonces, Él va a poner orden, y ahí cada uno va a tener que saber qué está haciendo o qué no está haciendo. O sea, tú vas a estar a cuentas con Cristo, porque la sangre de Cristo te cubre. Porque tú aceptaste el sacrificio de Cristo en la cruz y le aceptaste como Señor y Salvador. No porque vayas a una iglesia. Eso no tiene nada que ver. Ni porque... Y cuando hablo de iglesia me da igual evangélica, católica, que lo sea. No. Cristo no va a venir a mirar a los religiosos. Va a venir a mirar a los de perfecto corazón. Es decir, cuando hablamos de perfecto no es que todo lo hagas bien, sino que realmente tienes tu corazón en orden con respecto a lo que Cristo pide. Entonces, Él va a poner orden. Y esto es una cuestión que la Iglesia tiene que seguir haciendo, ya que somos el cuerpo de Cristo, hasta que Él venga. Es decir, mal cuando antiguamente se predicaba y se enseñaba todo lo que no puedes hacer. Ahora has conocido a Cristo, ya no puedes hacer prácticamente nada. No, es tiempo de que la Iglesia enseñe qué es lo que puedes hacer. ¿Qué es lo que puedes hacer
cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones para vivir la vida cristiana, y eso es tarea de la Iglesia. Sí. Y eso es tarea de la Iglesia para enseñárselo a la sociedad. La sociedad tiene que saber. Ahora la sociedad un poco va por libre, es decir, depende de lo que me interese, me tiro por la parte dura o por la parte blanda. Es decir, pero por interés, no porque realmente sea así. La educación de nuestros... Cuando yo era pequeño, pues si el profesor te daba una bofetada en clase, tu padre te daba otra en casa porque algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Entonces, ahora no. Ahora, vamos, no se le ocurre a un profesor tocar a un niño. No, al revés. De nada. El niño puede agredir al profesor y... Claro, y además viene el padre y le da otra al profesor porque algo habrá hecho. Entonces, quiero decir, vamos así, vamos saliendo de un lado a... dando bandazos de un lado a otro sin saber. ¿Por qué? Porque al final se nos ha olvidado que es la verdadera Navidad. Es decir... lo que el Cristo... Un cambio de corazón. Sí. Un cambio de corazón. Claro. Es que es eso, es la circuncisión del corazón. Claro. ¿No? Que el Señor nazca en nuestro corazón realmente, que podamos manifestar la naturaleza de Cristo en nosotros, de ser compasivos, de manifestar el amor, pero también de confesar la verdad. Y la verdad a veces duele, a veces ofende, a veces es incómoda. Aquí hemos hablado muchas veces de ser sincero no significa ser un maleducado. De decir, oye, estás gordo, mira qué tal. No, pero sí, quizás sí podamos transmitir la verdad de una forma constructiva y de amor, para que el que escucha la verdad no se ofenda, sino que la reciba y pueda corregir su estilo de vida o su forma de hacer las cosas, ¿no? La palabra habla de tu vara y tu callado, ¿no? Siempre ese equilibrio, ¿no? Entre la disciplina, el trato duro del Señor, pero también del callado, del amor, del abrazo, claro. No podemos pasarnos de una ni de otra. Yo creo que tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Sí, es el refrán que usamos de guante de seda en mano de hierro, en puño de hierro, ¿no? Que siempre hemos usado aquí en España. Y esto es lo que va a venir, quiero decir, el Mesías triunfante es poner las cosas en orden, que como vamos viendo cada vez están más desordenadas a todos los niveles. Es decir, no solamente el medio ambiente, es decir, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, cada vez es más confuso qué es bueno y qué es malo. Antiguamente tal vez lo teníamos un poco más claro, cada vez depende la situación, depende las circunstancias, depende quién lo haga. Eso sí. Es bueno o es malo, ¿entiendes? Entonces, pero el Mesías triunfante lo que va a venir, lo dice ahí, es ya digo, a poner orden. Sí. A impartir justicia y a decirle sea quien sea, sea el más noble de los nobles o sea el más pobre de los pobres, que las cosas se tienen que hacer. Entonces, ¿va a venir cambiado? Sí. Va a venir así como Jesús, el Mesías sufriente, pues hablaba de que no era sin atractivo para que le deseemos, ¿verdad? Y como cordero fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. Todo podemos leer en Isaías. Va a venir con un aspecto impresionante. O sea, ahora sí, de impresionar. Realmente, ¿por qué? Porque en una parte tiene que llegar también a los suyos. Y el pueblo de Israel es no el gobierno de Israel, el pueblo de Israel sigue siendo su pueblo. Por lo tanto, anhela su venida. Claro. O sea, realmente vemos en Israel anhelando la venida del Mesías. Claramente ellos no reconocen que ya vino una primera vez. Claro. Y lo discutimos allí con ellos. Cuando vamos a Israel lo hablamos con rabinos. Y ellos te dicen, no, ustedes están esperando por segunda vez, pero nosotros estamos esperándole por primera vez, ¿no? Claro. Y bueno, pues qué pena, habéis perdido 2000 años de históricos para haber podido conocerle. 2000 años nuestros, que son muchos más de ellos en su calendario. Sí, pero bueno, que ellos han perdido 2000 años para conocer más extensamente. Pero yo comparo cuando un hebreo, alguien que conoce la Torá y conoce la ley de Moisés, viene al Señor y se le abren sus ojos acerca de Jesús, el Mesías. Yo lo comparo con el milagro del agua y el vino, ¿no? Sí. En las bodas de Canaán, ¿no? Nosotros estamos llenos de inmundicia, de conocimiento humano, y cuando viene el Señor tiene que trabajar nuestra vida, limpiarnos, para llenarnos de vino nuevo, ¿no? Claro. Sin embargo, estos otros que están llenos de agua, que el agua representa un poco la religión también, en ese milagro instantáneo se convierten en vino. Y es que el que conoce la Biblia
y de repente acepta al Señor Jesús, de repente todo se le muestra y es revelado todo. Empieza a entenderlo. Todo. Conoce la precuela, dice, claro, ya conozco el trasfondo de este Mesías que viene anunciado desde Adán y Eva. Moisés lo conoció, me habló de él, los profetas, todos hablan de Jesús, los salmos, todo el libro sagrado habla del Mesías Jesús, ¿no? Y qué bonito que cuando encuentran a Jesús, ellos mismos encuentran a su Mesías, no el nuestro. No es que nosotros les llevemos a un Mesías cristiano, sino que nosotros nos hemos apropiado de un Mesías de Israel, ni siquiera judío, aunque Jesús era judío, pero el Mesías de Israel, ¿no? Que, como dice Pablo, cuando los judíos, los hebreos rechazaron a Jesús, se abrió a todas las naciones, ¿no? La posibilidad de ser injertados. Sí, ¿no? Y nosotros somos el injerto. El árbol natural es el pueblo de Israel. Claro. Entonces, pero nosotros somos los injertos. Una vez que tú te injertan en un árbol, todo el que ha hecho jardinería o sabe de frutales, sabes que pasas a ser. O sea, el fruto que empiezas a dar es el del árbol original o el del árbol natural. Pero fíjate, después nos habla también de la iglesia o de la novia, ¿verdad? Y cómo la describe. Cómo la describe como una novia. Y claro, tendríamos un poco que pensar en cómo eran, porque ahora las bodas son un poco diferentes, ¿verdad? Aquí las bodas ahora a veces son, pues a veces más muy comerciales. Lo que interesa es que la boda sea bonita, que el vestido de la novia sea muy bonito, que el convite, sobre todo, que el banquete sea muy abundante, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces tenemos que hablar primero de el desposamiento, que era bastante antes de lo que es la boda, es decir, después del desposamiento, es decir, el compromiso que hay entre familias y todo, las dotes, que todavía eso se mantenía en España hasta hace tiempo, ahora ya no, ¿verdad? Y después ya venía la boda, que duraba bastantes días. Además, por eso cuando vemos las bodas de Canaán, la gente dice, pero bueno, claro, si pensamos en una boda española, pues no se entiende, ¿no? Pero es que no, la boda duraba 7 días. Es decir, ¿por qué? Porque la gente venía de lejos, venía andando, venía en carros, venía en mulos, venía en borricos, y iban llegando igual al tercer día. Y había que tener. Y ahí es donde se les acaba el vino. No calculan bien, se les acaba el vino, y es donde Jesús tiene que hacer el famoso milagro de la conversión del agua en vino. Es decir, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque si pensamos como nosotros no entendemos, porque el banquete nuestro dura 3 horas, después barra libre, discoteca, y acaba el personal un poco perjudicado al final de todo eso, pero es una tarde. O un día como mucho, ¿no? Aquí va mucho más allá. Entonces, ¿cómo la novia se va preparando? Y dice cómo se va preparando con aceites. Si la gente quiere leer el libro de Esther, es muy interesante porque también hace una comparación de cómo Esther se preparó durante meses para presentarse delante del rey, ¿no? Aquí dice que el rey ya está preparado. Dice que sus vestidos huelen a mirra, a acacia, esas esencias tan especiales, ¿no? Especias que sobre todo que vinieron más tarde a España, pero que eran muy comunes en aquel tiempo para un olor especial. El novio ya estaba preparado, ya tenía. Claro. Ahora es la novia la que se tenía que preparar. Claro, curiosamente en la Biblia, las bodas bíblicas, las bodas hebreas, es la novia la que espera al novio. Sí. Nosotros lo hacemos al revés. El novio es el que espera a la novia. Pero en la Biblia, en las bodas hebreas, es la novia la que espera al novio, y es el novio el que la recoge y la lleva al altar, ¿no? Entonces, qué bonito es que bíblicamente nosotros estamos esperando al novio. Es que por eso, y debemos estar preparados, por eso cuando se menciona en la Biblia la parábola de las 10 vírgenes, ellas las 10 estaban esperando, Entonces estaban esperando y 5 se espabilaron y 5 no, y el novio vino y se cerró, y se cerró, y se cerró, y funciona así. Es decir, por eso a veces alguna gente cuando dice, no, aquello, fíjate que le invitaron y de repente el novio pasó por allí y vio a uno que estaba mal vestido y lo echó, pero ¿cómo lo puede echar si lo habían invitado fuera? Digo, pues es muy sencillo, en todas las bodas hebreas hay vestidores con ropa
para estar. ¿Por qué? Porque el novio quiere que los invitados estén con la ropa que tienen que estar en una boda. Así que si tú estás sucio es porque quieres, porque puedes. Hay agua para bañarte y segundo, hay en el vestidor ropa para ponerte y que estés bien. Por eso lo echaron fuera, porque no quiso cambiar. Entonces tenemos a veces que entender un poco los contextos y las cosas, porque si no a veces leemos la Biblia y decimos, ¿por qué pasa esto? ¿No? Entonces tenemos que entender. Aquí ocurre lo mismo. Aquí la novia tiene que ir preparándose y lo primero que habla es de sumisión, porque es una palabra que ahora es muy grave decirla, pero sumisión en el sentido de anhelar al novio. No en el sentido de que el novio la va a manejar, la va a maltratar, etcétera, sino esperar al novio, ¿verdad? Sí, dice, inclínate a él porque él es tu Señor, ¿no? Claramente está hablando de una sujeción de la Iglesia al Rey de Reyes, ¿no? De nosotros somos súbditos, ¿no? Y somos, claro. Claramente que Él nos levanta y nos incorpora como esposa, pero lógicamente la actitud de servicio tiene que estar ahí, ¿no? Como al final la Biblia nos enseña, ¿no? Y Él, que era el siervo que nos sirvió dando su vida por nosotros, quiere que nosotros también seamos siervos con Él, ¿no? Claro. O sea, al final el marido debe servir a la esposa y a Dios, y la mujer debe servir a la esposa, al varón. Los dos son siervos. Realmente, no es que uno sea más que el otro, simplemente son siervos juntos en una misión conjunta, ¿no? Pero claro, todo se tiene que retorcer para hacer parecer malo, ¿no? Yo no creo que ser siervo sea algo malo. Yo no considero que yo estar sumiso a Dios sea algo malo. Hoy en día que la sumisión parece una cosa de gente enferma, ¿no? O de gente malvada, ¿no? Porque se ha retorcido el mensaje, ¿no? Claro, porque por desgracia el hombre ha abusado de su condición. Una vez más, ¿no? Entonces, lógicamente el machismo, pero tendríamos que ir otra vez a los orígenes, es decir, cuando Dios habla con Adán y Eva y le dice a los dos, ¿verdad? Creced, multiplicaos, gobernar la tierra con justicia, es el plan de Dios para esto. Posteriormente hay una caída, hay un pecado, hay una desobediencia, es decir, nosotros queremos ser dioses y queremos funcionar sin ti, Dios. Entonces, a partir de ahí Dios dice, bueno, pues a partir de ahora esto es lo que va a ocurrir. Vas a dar a luz con dolor y el hombre se va a enseñorear de ti. Eso es, por eso yo le digo a mucha gente, cuando venimos a Cristo, no podemos seguir siendo machistas. Claro que no. ¿Por qué? Porque si no estamos viviendo en el mismo nivel que el pecado de Génesis capítulo 3. La idea, ¿por qué? Porque lo que aparece como enseñorearse es la palabra de despótico. Entonces, ser un despótico es enseñorearse, pero por la fuerza, ¿no? Y eso es lo que no quiere. Aquí lo que está hablando el salmista realmente es tu Señor en el sentido de... Pero no le habla a la mujer, digo, no, está hablando a la Iglesia. A la Iglesia, por eso. Claro, no está haciendo una comparativa de que la mujer, claro, está hablando de la mujer y el hombre, sino la Iglesia tiene que ser de sumisa. Cristo y la Iglesia. Eso es. ¿Y no debe ser sumisa a la Iglesia? ¿A Cristo? Claro, no, ¿A la voluntad de Cristo? Es que realmente es tu Señor. Es decir, ¿por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo, pero claro, Cristo es la cabeza. Ahí está. Entonces, quiero decir, que alguien pruebe a manejar su vida sin cabeza, a ver si lo consigue. Si no, la realidad es que la cabeza es la que manda. Ahí voy. Para lo bueno y para lo malo. Es decir, en la cabeza te animas y en la cabeza te desanimas. Es decir, aunque luego hablamos del alma y hablamos de un montón de cosas, pero eso es la realidad. Entonces, lo que está diciendo realmente es prepárate, y lo primero que tienes que saber es que Él es tu Señor, como iglesia. Entonces, hoy a veces llevamos las iglesias como si fuéramos los pastores, como si fuéramos los que mandamos. Los señores. Entonces, y pues así ocurre a veces que los abusos, a veces así ocurren las divisiones y ocurren un montón de cosas. ¿Por qué? Porque queremos mandar, especialmente cuando somos gente insegura. Pero Cristo no. Y si leemos, ya te digo, Esther y el rey, en ese caso dice, extendió el cetro hacia ella, es decir, siempre Cristo va a extender la gracia. El cetro es la gracia. Es decir, si extiendo el cetro significa no vas a morir, vas a vivir y vas a estar conmigo. Entonces vas a pasar la noche conmigo. Entonces Cristo siempre va a extender la gracia. Por lo tanto, el reconocer que es nuestro Señor
lleva implícito que Él va a extender su gracia hacia nosotros y necesitamos su gracia, queramos o no queramos. Cada día. Es decir, sin la gracia no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer porque yo personalmente lo mejor que sé hacer es meter la pata, equivocarme. Entonces necesito la gracia ¿para qué? Para tratar de equivocarme lo menos posible. Acaba el texto y creo que es también muy especial, ¿no? Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. O sea, predicaré, hablaré de ti, cantaré los salmos y ensalzaré tu nombre. Dice, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¿No? Al final habla eternamente y para siempre. Para siempre es durante el tiempo, claro, hasta que acabe este tiempo, pero eternamente es después del tiempo. Claro. O sea que la gloria de Dios es eternamente y para siempre, ¿no? Y debemos manifestar eso y creo que es lo que al final Dios quiere que hagamos, ¿no? Que estemos alabándole, pero con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, que seamos esa iglesia preparada, limpia, vestida de lino, resplandeciente, para que el Señor pues, se sienta enamorado, ¿no? de nosotros, ¿no? Claro, y ese es el final de la Iglesia y de Cristo, es decir, juntos por la eternidad. Entonces ahora lo que la gente tiene que plantearse claramente es, voy a estar en el grupo de la Iglesia, en el grupo de la novia, es decir, solo necesito aceptar a Cristo como Señor y Salvador, reconocer que me he equivocado y que he pecado y que he desobedecido a Dios, que no sé guiar muy bien mi vida, y adelante, tú vas a estar en el grupo de la Iglesia y vas a estar, cuando Cristo venga, vas a estar por la eternidad con Él. Y yo creo que esta sería cumplir la verdadera Navidad. Así es. Bueno, pues hasta aquí, Willy. Ha sido rápido. Nada. Feliz Navidad y felices fiestas. Igualmente, que lo paséis genial. Igualmente. Gracias a vosotros por acompañarnos en este tiempo y te deseamos de verdad que tengas unos días, unas fiestas especiales y que, bueno, que no sean solamente en estos días que te acuerdes de los tuyos, sino que tengas al Señor en tu corazón y que todos los días de tu vida sea Navidad. Hasta pronto.